En este video espero que realmente se entienda por qué la forma compleja, no, más bien, la forma exponencial de un número complejo es realmente útil. Así que digamos que queremos encontrar o que queremos resolver la ecuación x cúbica igual a 1. Así que vamos a tratar de hallar todas las raíces reales o complejas de esta ecuación, que es equivalente a x cúbica menos 1 igual a 0. Así que hallamos todas las raíces reales o complejas de esta ecuación y, bueno, realmente aquí es donde vamos a usar la forma exponencial. La técnica que vamos a utilizar puede ser útil para cuando tienes x a la 5 o x a la 37, no importa. Lo que quiero es que veamos todos los patrones que emergen al checar esto en el plano complejo, es decir, en el plano cartesiano. Así que pensemos a z como igual a 1. Esta es una raíz de la solución de esta ecuación. Así que vamos a pensar las otras raíces que pueda tener. Esta, por supuesto, no tiene una parte imaginaria, así que si la dibujamos en el plano, digamos, aquí tenemos mi eje real y el eje imaginario, entonces esto es el eje real, el eje imaginario, y si queremos representar esta z igual a 1, pues aquí lo colocamos sobre el eje real, ¿verdad? Si por ejemplo aquí tenemos el 1 y menos 1 en ambos ejes, pues bueno, nos fijamos que z igual a 1 se encuentra sobre el eje real, es decir, en realidad tiene entradas en el plano 1,0, porque lo podemos escribir como 1 más 0i. Muy bien, de esta forma lo podemos poner ahí. O en otras palabras, su forma exponencial tiene, primero, la magnitud de este vector es 1, ¿verdad? La magnitud del vector es 1. Ahora, ¿cuál es el argumento? Bueno, el argumento de z, ¿cuál es el argumento de z? ¿Cuál es el ángulo que hace este vector con el eje real? Bueno, pues como es un número real, se encuentra en el eje, así que no tiene ángulo, así que su argumento es z, es 0. Así, pero puede que esto no parezca interesante, pero si lo checamos, esto, pongan atención, esto sería 1 por e a la 0i, ¿verdad? Esta es su forma exponencial. Y por supuesto, e a la 0i es 1. Simplemente e a la más bien, cualquier cosa a la 0 es 1. No hay gran problema. El detalle es el siguiente. Si tomamos 0 radianes, en realidad es lo mismo que tomar 2pi, ¿verdad? Es como si le diéramos una vuelta completa. Así que el argumento de z en realidad puede no ser solo 0, sino que además puede ser 2pi, o que le demos 2 vueltas y sea 4pi, o le demos 3 vueltas y sea 6pi u 8pi, en fin. Así que 1 realmente lo podemos expresar como 1, 1, que es el módulo, por e a la 2pi i, que también es e a la 4pi i, y en fin, los e a la 2npi, ¿verdad? Por i. Y bueno, realmente de esta ecuación, entonces obtenemos las raíces. Por ejemplo, de esta primera, x cúbica igual a 1, x cúbica igual a e a la 2pi i, y finalmente x cúbica igual a igual a e a la 4pi i. Esto es interesante porque de estas tres vamos a obtener raíces distintas. ¿Por qué? Si sacamos raíz cúbica de ambos lados de la ecuación, digamos de esta, sacamos raíz cúbica de ambos lados de todas las ecuaciones y después resolvemos para x, entonces vamos a obtener distintos resultados. Por ejemplo, en esta primera, en esta tenemos que x es igual a 1 a la 1/3, que es 1, ¿verdad? Elevar a la 1/3 es sacar raíz cúbica. De la segunda es x igual a e a la 2pi a la 1/3, pues en realidad es multiplicar los exponentes, por lo que nos queda e a la 2pi sobre 3 por i. Muy bien. Ahora, finalmente, de la última tenemos x igual a e a la 4pi i por 1/3, que es e a la 4. Déjenme rehacer esto con el color que teníamos. Les decía que teníamos e a la 4pi sobre 3 por i.
Muy bien. Y así podríamos seguirnos, ¿verdad? Vamos a detenernos a pensar un poquito aquí. Así que inmediatamente de esto, ¿cuál es el argumento de la segunda ecuación? Así que déjenme escribir que son tres raíces distintas, x1, x2, x3, y bueno, vamos a checar. La primera raíz es 1, que es el que ya teníamos, ¿verdad? Esta es la raíz cúbica de 1. Ahora, los otros números son números complejos, así que vamos a visualizar estos números un poco. ¿Cuál es el argumento de estos números? Para estos, la magnitud es 1. Y es 1 porque en realidad la R no aparece, es decir, que estamos multiplicando por 1, ¿verdad? Es el coeficiente. Lo mismo pasa para el módulo, perdón, déjenme ponerlo en azul como estaba. El módulo de x3 pasa igual, es 1. Ahora, ¿cuál es el argumento de x2? Digamos, si phi es el argumento, entonces es 2pi tercios. Ahora, ¿cómo dibujamos este número complejo x2? Bueno, si es de norma 1, quiere decir que está en el círculo unitario. Y además hay que rotar 2pi tercios. Ese es el ángulo en donde se encuentra. 2pi tercios, pues es 2pi es 360 y entre 3 son 120. Así que se encuentra más o menos por aquí. Justo así. Donde este ángulo que estamos marcando es de 120 grados, ¿verdad? Que es 2pi sobre 3. 2pi sobre 3 y tiene la misma longitud que x igual a 1. Así que este x1 que estoy pintando de verde tiene el mismo tamaño que x2 que estoy pintando en magenta. Muy bien. Y solo rotamos 120 grados. Ahora, ¿qué pasa con el segundo? ¿Cuál es el argumento, perdón, de x3? Su argumento es 4pi sobre 3. Y 4pi es 720 y entre 3, pues realmente solo nos queda que, ¿cuánto es? 720 entre 3, perdón, 720, no 724. Aquí sería 240, ¿verdad? Bueno, lo podemos checar y en realidad son 240. Así que le sumamos, fíjense, lo que le faltaba al x2 para llegar al eje real eran 60. Así que con otros 60 tenemos los 120 que nos faltan, es decir, si sumamos tenemos 240 grados, que son 4 pi tercios en radianes. Es un poquito engorroso checar esto, pero bueno, queda claro que aquí se encuentra el x3. Y por supuesto su norma es 1, es decir, tiene la misma norma que los otros dos. Realmente solo estamos rotando en un ángulo de 120 entre cada uno, ¿verdad? Así que dividimos el círculo en tres partes iguales, lo cual nos dio que cada uno tiene un ángulo entre cada uno del otro de 120 grados. Y bueno, tú a lo mejor dices, oye, tú me prometiste que íbamos a encontrar raíces complejas, pero tú me lo estás poniendo en su forma exponencial y yo realmente quiero verlo de la forma a más bi. Bueno, eso simplemente se saca rápidamente de lo que ya tenemos, porque por ejemplo x2, debido a su forma exponencial, lo pasamos a su forma de coseno y seno. Esto es coseno de 2pi tercios más i seno de 2pi tercios, ¿verdad? Ups, perdón, seno de 2pi tercios. Y si nos fijamos ahora en nuestro diagrama, bueno, en realidad lo que tenemos de ángulo del eje imaginario a x2 pues son 30 grados, por lo que nos quedan 60 grados para este triángulo, ¿verdad? Así la hipotenusa vale 1 y podemos encontrar rápidamente que la altura es raíz de 3 sobre 2 y esta distancia en el eje real es menos 1/2. Así que vamos a ver, esto será igual a coseno de 2pi tercios, que como dijimos es menos 1/2. ¿Lo hice bien? Sí, lo hice bien. Perfecto. Más i por el seno de 2pi tercios, que es la altura, que es raíz de 3 sobre 2. Perfecto. Y esto multiplica i. Así que este es x2. Hagamos lo mismo con x3. x3 va a ser igual a, bueno, este valor de x es el mismo que el anterior, pero ahora su altura será negativa, es decir, será menos 1/2, ¿verdad? Y bueno, ahora tenemos este ángulo
Con respecto a este ángulo tenemos la misma altura que x2, pero en número negativo, ¿verdad? Así que en este caso tendremos menos la raíz de 3 sobre 2. Menos la raíz de 3 sobre 2 por y. Y usando esta técnica ya pudimos encontrar tres raíces de nuestra ecuación original. Tres raíces complejas. Estas dos son raíces y también la raíz z igual a 1 es otra raíz también. Así que si usamos la misma técnica podríamos encontrar raíces cuartas, raíces 300, ¿qué importa, no? En fin, lo único que sería es dividir el círculo en varias partes según la potencia de lo que queramos, o más bien la raíz que queramos sacar. Así que si tomamos la raíz de 1, la raíz cuarta de 1, pues simplemente tomamos las divisiones del círculo en 4 partes, ¿verdad? Ok. Ahora, te puedes preguntar, ¿por qué yo no seguí con e a la 6 pi i, por ejemplo? Así que si yo hiciera esto, fijémonos bien. Si x al cubo igual a e a la 6 pi i, ¿no? Digamos, siguiendo el mismo argumento anterior, entonces x sería igual a e a la 2 pi i. ¡Ja! Que adivinen qué, es lo que teníamos justamente acá arriba. Justamente fue cuando poníamos e a la 2 pi i. Así que realmente no era necesario seguirnos con e a la 6 pi i, bastaba con quedarnos hasta e a la 4 pi i y de esa forma encontrábamos tres raíces distintas. Si querías hallar la raíz cúbica de 1, en realidad es redundante seguir.